Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Alberto Medina Méndez, periodista, consultor, analista político y presidente del Club de la Libertad. ¿No, Fabi? Exactamente, Sol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Muy buenas noches, Fabián. Buenas noches, Sol. Gracias por la invitación. No, por favor, y gracias por aceptar querer tener una charla con nosotros. Justo nos estábamos hablando acá con Sol de querer hablar sobre el tema de la libertad de prensa, y el lunes nos pasó justo el accidente de que nos hayan censurado un video en YouTube. Entonces dijimos, bueno, vino como anillo al dedo. Estamos hablando justo con un periodista y ya que hablamos de libertad de prensa, vamos a hablar de esto que nos sucedió. ¿Qué opinión te puede dar esto de que estén censurando desde distintas entidades que ni siquiera son gubernamentales, ¿no? Más allá de estar en contra de cualquier tipo de censura? A ver, es uno de los temas más controversiales vinculado a la libertad de expresión, esto que está pasando en el mundo con las plataformas tecnológicas en general, ¿no? Porque tienen un estatus jurídico bastante extravagante. Uno podría, uno podría a priori decir que se trata de un medio privado, y como medio privado que es, podría eventualmente decidir qué tipo de contenido quiere difundir y cuáles no, como lo hace, por ejemplo, un medio de comunicación tradicional. Lo hace una radio, un diario, lo hace un canal de televisión. Dice, tengo esta línea editorial y bajo mis reglas de juego solamente difundo este tipo de material. Eso sería absolutamente legítimo en un esquema de libertad de medios. Pero en este caso en particular, este tipo de plataformas tienen como una especie de cobertura jurídica diferente, porque ellos no tienen una línea editorial propia. No se trata de un medio de comunicación en sí mismo. Es decir, básicamente ellos no se hacen cargo de ninguna opinión que se plantea a través de su plataforma. No hay una vinculación entre lo que se publica en YouTube, en Facebook, Twitter o cualquier otra red social. Claro, es como una fuente son ellos. neutrales, Ellos ¿no? tienen como la fuente donde abarcan todas las voces, supuestamente. Claro, y justamente esa especie de neutralidad, esa suerte de neutralidad les permite de alguna manera independizarse de lo que sucede allí adentro, con lo cual no tiene teóricamente mucha lógica que ellos discriminen un contenido de otro. Y hay que decir también con total sinceridad que este es un proceso que ha ido evolucionando, o si ustedes quieren utilizar otra palabra, ha ido involucionando, porque cuando recién nacían las redes sociales no había ningún tipo de filtros. A medida que fue pasando el tiempo, estas mismas organizaciones fueron modificando sus términos de uso, y cada vez que vos utilizabas la plataforma estabas aceptando un nuevo término de uso y condiciones, ¿no? Y en esa letra chica estás de alguna manera aceptando que ellos tienen una potestad para neutralizar el contenido que se les plazca, con lo cual hay ciertamente una situación bastante ambigua en este tipo de plataformas, porque no es un medio de comunicación tradicional, no es una plataforma abierta, plural y neutral, y entonces tiene como muchas ventajas. Recuerden ustedes el incidente cuando en plena campaña electoral, el cierre, mejor dicho, de la campaña electoral en los Estados Unidos, Twitter le cierra la cuenta nada más y nada menos que a POTUS, al presidente de la nación, ¿sí? Exacto, sí, sí. De la nación más poderosa del planeta, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, claro, si una plataforma puede cerrar una cuenta, no estamos hablando ni siquiera de bloquear un contenido, ¿eh? Estamos hablando de cerrar una cuenta. Claro. Estamos hablando de un límite en cuanto a la libertad de expresión bastante difuso. Sí, pero creo que es un tema que no está difuso, resuelto, ¿no? Porque Sí. también, o sea, lo que es, por ejemplo, hay videojuegos que son, de hecho, tuvieron muchos problemas porque incitan al suicidio, ¿no? Y diferentes cosas de pornografía que no son censuradas, ¿no? Y sin embargo, información o debate o todo lo que sea que no tenga nada que ver con esas cosas que sí son delito, son censuradas, ¿no? Por eso, ahí hay un límite un poco borroso, ¿no? Porque, y por eso decía, yo recuerdo cuando empezaron las redes sociales, más de 10 años atrás, una de las discusiones era, bueno, pero un pedófilo puede utilizar las redes sociales para hacer sus maldades, y podría inclusive difundir material de esa naturaleza. Entonces, las mismas redes sociales empezaron a generar como bloqueos y
y mecanismos que evitaran ese tipo de incursión en delitos, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando estamos hablando de una red global, el problema también es que la tipificación de los delitos no es la misma en todos los países. Entonces, Claro. una cosa que es ilegal en una nación no lo es en otra, y a la inversa. Y entonces ahí surgen cuestiones como las vinculadas al nazismo, o temas vinculados al uso de las armas, Sí. o a la difusión por ejemplo, apología del uso de drogas. Sí. Y claro, eso en algunas naciones está permitido, en otras naciones no, y estas redes son universales. Entonces es difícil establecer una línea ahí. Lo que sucede es que en los últimos años, particularmente en los últimos 2 o 3, ha habido un avance sistemático de estas redes, incluyendo cada vez más temas fuera del radar, ¿no? Cualquier cosa que vos decís con alguna connotación, por ejemplo, los temas de género, o los temas vinculados, por ejemplo, a la pandemia, o algunos otros, claramente quedan afuera y empiezan a achicarse el contenido que vos podés difundir a través de este tipo de redes, entrando en un terreno bastante fangoso, ¿no? Porque se mezcla las ilegalidades, las inmoralidades, con algunos caprichos que tienen que ver con la visión que tienen los propietarios de estos medios de comunicación, ¿no? Dicen ellos, nosotros estamos a favor de estas cosas y los que están en contra de estas cosas no las difundimos. Entonces bloqueamos todo el contenido que diga algo que a nosotros no nos gusta. Sí, lo eliminamos, ¿no? Lo Sí, pero mientras tanto se disfrazan de neutrales. Mientras tanto se están disfrazando de neutrales. Sí, es terrible eso. Decime, vos, ¿qué opinión tenés acerca del periodismo militante? ¿O qué nos puedes decir acerca de eso? A ver, yo siempre trato de diferenciar dos conceptos acá que por ahí se entremezclan, ¿no? Cuando uno habla de periodismo militante, habla de gente que está embanderada con una visión determinada de la vida o de la política, y que acá la descubierta, digamos, profesa una ideología determinada y la difunde. Yo no tengo a priori ningún prurito contra ese tipo de formato. Lo que digo es que el periodismo tiene que ser transparente en el sentido de que uno tiene que poder decir desde dónde habla. Y creo que ahí se mezclaron un poco los términos, porque una cosa es hacer periodismo militante con mi plata y otra cosa es hacer periodismo militante con la plata de otros. Entonces, cuando vos utilizás un medio de comunicación estatal, como pasó en los tiempos de la década ganada, y utilizás ese medio de comunicación que financian los ciudadanos para militar tus propias ideas, vos estás haciendo apropiación de recursos indebida. Ahora, si vos te haces tu propio medio de comunicación, o utilizás un medio de comunicación que está... Sí, te lo financiás vos, sí. Claro, o que te avala, un medio privado que dice, Claro. bueno, a mí me parece bien que Sol y que Fabián digan lo que piensan y estoy dispuesto a financiarlo. Yo no veo problema ahí en el periodismo militante en sí mismo. Yo lo que temo es que hay un periodismo no transparente. Y Alberto, y si hilamos fino y empezamos a investigar, por ejemplo, ciertos canales o medios privados, pero que están subvencionados casi en su totalidad por el Estado, entonces, ¿cuál es el juego ahí? ¿Es un medio privado? ¿Es un medio...? Esa es la transparencia de la que hablaba recién. O sea, si vos tenés un medio de comunicación privado, pero no transparentás que los fondos que vos recibís te indican un camino respecto de qué ideas defender y cuáles no, te marcan el sendero. Claro, el periodista no está haciendo periodismo militante. El periodista está haciendo un periodismo mercenario, que es otra cosa, ¿no? Sí. Estamos en una época medio así, ¿no? De esta confusión de la verdad, diría yo, ¿no? Y de la información. Pero una dosis muy alta de eso, ¿no? Porque los periodistas también, cuando tendrían que estar hablando de esto que pasa en las redes, en el mundo, digamos, callan, ¿no? Porque nadie habla mucho de esto. Quizás ahí... Pero no, muy vagamente, cuando es un tema que es de lo que ellos han estudiado, de su carrera, se supone de su realización, que es expresar sus ideas, ¿no? Libremente. Sí, yo siempre separo en este tema dos cuestiones que me parecen bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, si vos trabajás para un medio de comunicación, pongámosle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Que está embanderado políticamente o ideológicamente. Vos sabés que este diario escribe en general para la centro-izquierda y este diario escribe en general para la centro-derecha, estoy simplificando, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese parámetro, el diario fija la línea editorial. Y los periodistas que trabajan adentro de ese diario
conocen las reglas de juego cuando empiezan a trabajar allí. Son empleados, son difusores, son profesionales, y trabajan para el medio de comunicación, no trabajan para sí mismos. No es que el medio de comunicación tiene la obligación de financiar la opinión libre de absolutamente todos los que trabajan allí, porque no es un ministerio de acción social el medio de comunicación, tiene un negocio montado a partir de cierto contenido. Distinto es cuando vos trabajás en un medio que se dice, entre comillas, plural, que tiene todas las voces, y ahí sí, cada periodista actúa de acuerdo a su leal saber y entender. Lo que yo no creo, honestamente, en esta idea del periodismo independiente, del periodismo objetivo. Ninguno de nosotros, ni Sol, ni Fabián, ni Alberto, somos objetivos. Tenemos nuestras propias subjetividades, marcadas por nuestra historia, nuestras creencias, nuestras vivencias, nuestras convicciones. No somos neutrales. No existe tal cosa como ese periodista ecuánime, que está a mitad de camino, que todo lo mira con el doble cristal. Y Alberto, ¿se exacerbó esto o siempre fue así? Yo creo que, a ver, esto probablemente te va a sonar políticamente incorrecto. Yo creo que en ese sentido hoy está mucho más democratizado que antes. Yo tengo mi padre, que tiene 90 años, que fue periodista, así que yo lo viví en carne propia en mi casa esto. Cuando papá hacía radio y televisión, había un solo canal de televisión abierto en la ciudad en la que yo vivo, y había una sola radio AM, y había 2 diarios de papel. Entonces los medios de comunicación, con este gran título, en realidad eran 4. Es decir, estaba toda la palabra y la difusión de lo que fuera concentrado en muy poco espacio. ¿Hoy qué tenés? Hoy te subís a tu auto y te puedes sintonizar más de 100 sonidos digitales de frecuencia modulada local, ¿eh? Estoy hablando de una cuestión urbana. Diarios de papel tenés a montones, locales, nacionales, internacionales. Portales digitales, a pasto, ¿sí? Igual que radios. Internet, claro, radio, la que vos quieras. Canales de televisión, tenés la televisión satelital, el cable, los cables que compiten entre sí, cientos de canales, tenés las plataformas que pasan películas, o sea, tenés una diversidad, y las redes sociales claramente, que ha democratizado el uso de la palabra, al punto tal que cualquiera que tiene una red social puede funcionar casi como un periodista, ¿sí? Difundiendo contenido y generándolo. Yo creo que hoy somos más diversos y más libres de lo que era cuando mi padre hacía periodismo, por ejemplo, donde vos podías escuchar con mucha suerte y viento a favor un par de voces discordantes, no más que eso. Hoy podés escuchar, obviamente con distinto nivel de sonido. Vos me podés decir, bueno, pero Alberto, hay medios de comunicación que tienen, digamos, mayor peso, ¿cierto? Pero tienen, te aseguro, mucho menor peso de lo que tenían hace 20 años atrás, donde esos medios de comunicación se quedaban con absolutamente todo. Sí, había diarios que tenían tiradas diarias de cientos de miles de ejemplares. Y ahora los diarios de papel, también que bueno que está el diario digital, ¿no? Pero el diario de papel hace una tirada tan chica que... Sí, o las mismas radios. Yo me recuerdo, vos te vas a acordar seguramente, Fabián, había un tiempo en que las radios tenían, no sé, el 75% de la audiencia, por ejemplo. No existe más. No hay tal cosa como una radio con el 75% de audiencia. La radio más exitosa puede tener 30%, ¿sí? Y después tiene que competir contra un centenar de radios, de nicho inclusive, ¿no? De esas que se dedican a espacios específicos. Entonces yo creo que en eso hemos ganado, aunque cueste visualizarlo. También es cierto que hay claramente periodistas que trabajan para intereses determinados, y mi problema no es que trabajen para intereses determinados, mi problema es que no lo hacen a cara descubierta. Es decir, si vos me decís, mirá, Alberto, yo soy Fabián y trabajo para las empresas farmacéuticas, está perfecto, ¿sí? Ahora, yo necesito saber, cuando te escucho, que vos trabajás para la industria farmacéutica, automotriz o lo que fuere. Y eso es lo que estábamos diciendo hoy, que el tema no es, ¿no? Como, bueno, llevando un poquito a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Con el tema, bueno, que ya sabes, de la pandemia, vacunas y todo lo que se refiere al tema, como que hay, bueno, posiciones tomadas, ¿sí? Hay posiciones tomadas con respecto a eso, y bueno, y las distintas posiciones argumentan distintas cosas, ¿no? Entonces, el tema es que uno pueda escuchar todo y elegir, en todo caso, lo que quiera, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando antes de tener la entrevista con vos.
no estamos hablando de bueno o malo, ¿viste? River o Boca, bueno, no es eso. Estamos diciendo que se tiene que escuchar todos los argumentos y todas las demostraciones que haya para poder llegar a una conclusión, que cada uno pueda llegar a una conclusión y ahí elegir. Entonces lo que se está perdiendo más que la salud y todas las cosas es la libertad, ¿no? Sí, sin duda, coincido plenamente, creo que esa es la gran tragedia de este tiempo, ¿no? Que hay voces bloqueadas, deliberadamente bloqueadas, tecnológicamente bloqueadas en muchos casos, pero así todo, insisto, aún con ese tipo de bloqueos, los que no quieren escuchar ciertas cosas las terminan escuchando igual, porque se te cuela por un montón de lugares. Entonces, si no te llega por un medio de comunicación tradicional, te llega por un medio de comunicación no tradicional, te llega por y genera mucho más caos eso. Mucho más caos. Y genera también más competencia, porque, a ver, vamos al ejemplo que ustedes que lo sufrieron en carne propia. La plataforma de reproducción de video audiovisual por excelencia, que es YouTube, empezó con esta onda, digamos, de bloqueos y de contenidos y de cosas que no se pueden pasar y que derechos de autor, etcétera, etcétera. Bueno, casi automáticamente apareció Twitch. Y Twitch, que es una plataforma de las mismas características, pero sin el bloqueo que te permite, digamos, por lo menos por ahora, divulgar contenidos no tradicionales y por lo tanto no aplica censura, está ganando territorio a pasos agigantados. Porque, por supuesto, todos los que se sienten bloqueados van a empezar a buscar alternativas y el mercado en eso es muy inteligente, ¿no? Lo mismo está pasando con Telegram. Exacto. Cuando WhatsApp se puso a tratar de tener algunas prácticas que no eran bien recibidas por la sociedad, porque de alguna manera te obligaban a aceptar ciertas reglas de juego, bueno, Telegram empezó a crecer a pasos agigantados. Por eso digo, es un proceso, por supuesto, en el medio hay víctimas, yo no digo que esto sea neutro en términos de resultados, genera problemas, pero también es cierto que el mercado en algún momento reacomoda las cosas. Yo creo que vivimos un tiempo en el que lamentablemente la intolerancia es muy, muy elevada. Terrible. Y esa intolerancia se va llevando a terrenos tecnológicos. Es como que la intolerancia encontró en la tecnología un aliado. Claro. Pero hay que decirle a aquellos que piensan que esa batalla la pueden ganar, que esa es una batalla a priori perdida, porque la misma tecnología se ocupa de habilitar canales diferentes. Entonces, no se puede tapar el sol con la mano. Sí. Más tarde o más temprano hay que dejar que las cosas fluyan. Claro. Algunas verdades sobrevivirán, algunas mentiras quedarán ahí dando vuelta en el tintero durante algún tiempo y después, más tarde o más temprano, la evidencia empírica dirá que sí o que no. ¿Sí? Pero es un mundo medio loco, ¿no? Porque es un mundo en el que se cuestionan cosas muy evidentes y eso hace que los intolerantes tengan pasto para comer. Radio Antorchas y viva la libertad.
Alberto, quiero tocar un tema que no sé si es mito o realidad, vos vas a tratar de aclararnos, es el tema de la autocensura. Para vos, en el periodista te estoy hablando, ¿no? Sí, Obviamente. sí. ¿La autocensura existe? Sí, por supuesto. Y si Sí. existe, ¿es porque los medios obligan o porque los periodistas ceden? George Orwell decía que los medios no obligan, que el periodista se autocensura. Sí, yo creo, a ver, yo creo que primero la respuesta categóricamente sí, hay autocensura. Eh, pero creo que hay dos tipos de autocensura ahí. Una de supervivencia, ¿m? Sí, Que tiene que ver con varios factores, algunas veces económicos. Te voy a dar un claro, ejemplo, ¿no? A mí me pasa como periodista. A claro. mí, yo soy un freelance, entonces a mí me invitan de programas de televisión, de programas de radio. Estoy de columnista en varios programas de televisión en mi ciudad, escribo en un Sí. diario de papel todas las semanas, me publican en otros portales. Entonces, nobleza obliga. Si vos me invitas, ¿sí? De buena onda, yo no te voy a bombardear la línea en tu casa. Es decir, una cuestión casi de educación, ¿sí? Sí. Entonces, si un medio de comunicación me invita, y yo sé que ese medio de comunicación Bueno, tiene. eso es ética, un poco de ética, Claro, ¿no? por eso. Y ahí hay autocensura, ¿eh? Porque, a ver, Mm. yo podría decir otra cosa No, en realidad que. porque tenés la libertad de irte de ahí y hablar lo que vos Exacto, quieras, exacto. en realidad. Pero yo también elijo, en algún punto, y esto lo discuto mucho con mis colegas, yo también elijo usar, en el buen sentido de la palabra, el medio de comunicación. O Claro, sea, si yo claro. tengo la posibilidad de acceder a un medio de comunicación que me invita, que Mm, habitualmente está cooptado por gente que piensa muy diferente a lo que pienso yo, tengo mm, dos alternativas. O voy una vez y digo todo lo que pienso y no me invitan más, claro, o voy, digo lo que pienso, un poquito suavizado, claro, y me vuelven a invitar unas cuantas veces más. claro. Entonces, hay autocensura ahí, sin duda, ¿sí? Pero yo ahí hay una autocensura buena, si me permitís el Sí, término. Después está la otra autocensura, esa del periodista hipócrita, ¿no? Del tipo claro. que piensa que, no sé, que el aborto está mal y dice que el aborto está bien. ¿Sí? Eso, qué feo, por Dios. Que también hay, digo, ¿no? O sea, también Sí, hay sí. periodistas. O algunos periodistas que están en ciertos sectores que sinceramente defienden lo indefendible. Sí, o que hoy Hay realidades que, bueno, no, no estoy acá hoy para hacer política, pero hay realidades que vos decís, salís a la calle y con solo ver lo que está pasando en la calle ya te das cuenta. Y después cuando subís a tu casa y prendés la televisión te encontrás con algún periodista militante que a veces puede ser tanto de un lado como del otro, ¿no? Vamos a así ser es. honestos y Sí, sí. sinceros. Y te están pintando una realidad que no se condice con lo Exacto. con tu vida Bueno, diaria, ¿viste? y deliberadamente sería Fabián el problema, ¿no? Porque una Sí, cosa casi es que de manera burlona, ¿no? Casi de manera claro, burlona. una cosa es que te la escondan porque están convencidos. Yo reconozco y conozco periodistas que están convencidos de lo que dicen y Mm, en algún punto son honestos con ellos mismos, aunque lo que estén diciendo no se ajuste a la realidad. Pero hay otros que te lo dicen a cara descubierta, que no te dicen una cosa y cuando se prenden los micrófonos te dicen otra. Claro, Entonces, claro. sí, acá ya hay una malversación de la información, una manipulación sesgada de la Pero información. es una malversación de la honestidad, Exacto, hay hay que una decirlo mala así ya. praxis periodística Claro, ahí, claro. ¿sí? Entonces, insisto, siempre hay un debate ético ahí muy, muy delicado, que es cómo cuento la noticia. Voy a dar un ejemplo que por ahí sale de la política, pero sirve para ejemplificarlo. Cuando vos tenés que contar un accidente, de mm, tránsito, y vos podés contar, si querés, los detalles escabrosos, y también podés callarlos. Y a mm. veces callarlos tiene que ver con una especie de pudor, y no caer, digamos, en el morbo, en el periodismo amarillo, que probablemente sería muy rentable en términos periodísticos, pero que roza aspectos éticos que vos no estás dispuesto a quebrantar, qué sé yo, contar una amputación y contar detalles de una amputación en un accidente automovilístico, que son irrelevantes a los efectos de la mega noticia, de la noticia Mm. grande, pero que podrían ser muy utilizados. Y hay periodistas que tienen esa calidad ética de decir, bueno, mira, hasta acá cuento, esto otro no cuento. Y no son deshonestos intelectualmente, están cuidando su prestigio, están cuidando a la familia que en este caso fue víctima, están cuidando a sus lectores, están haciendo un filtro, que es el mismo que haríamos nosotros, lo que estamos conversando esta noche aquí, cuando le contamos algunas cosas a nuestros hijos menores de edad, ¿no? O sea, vos
le contás una verdad edulcorada porque evitás, digamos, traumas mayores. Digamos, tampoco decir la verdad, pero eso es peligroso, este tema a veces de la verdad, ¿no? Tampoco decir la verdad en toda circunstancia y en todo momento, bajo cualquier regla, ¿no? O sea, si Sí, vos, hay que estar preparado para escucharla también. sí, y hay que saber administrar la verdad. Sí. Yo creo que ahí no, las famosas mentiras blancas, para usarlo de Sí, la sí, figura que está entiendo. el niño, ¿no? Claro, Vos no le decías a un familiar tuyo que se está muriendo que se va a morir pasado mañana, ¿sí? claro. Y estás faltando a la verdad en algún punto, pero lo estás haciendo por una causa diferente o porque vos interpretás que no suma nada. Entonces, por eso digo que en esto hay muchos términos relativos y volviendo al periodismo, yo digo lo importante siempre para mí acá es que vos hables y expliques el lugar desde el cual estás hablando. Por eso a mí me gusta siempre decir, yo soy liberal, yo soy libertario, pienso esto porque estas son mis convicciones, y eventualmente la gente se puede enojar o no, pero no estoy diciendo, mirá, yo digo esto, pero en realidad trabajo para X, ¿sí? O Claro. represento los intereses de fulano. Me han dicho, por ejemplo, alguna vez en televisión, bueno, pero vos representás los intereses del capitalismo. No, yo no represento los intereses del capitalismo. Yo defiendo la visión del capitalismo. No me paga nadie para hacer eso. Son mis Es como, convicciones. sí, me acuerdo cuando a Laje le dijeron que lo mantenía Trump, viste, cualquier cosa. Bueno, está en la leyenda esa, ¿no? Te quería preguntar, a ver, ¿cómo y cuándo bajó a tierra el concepto de posverdad? A ver, yo creo que siempre existió. Lo que pasa es que ahora tomó una configuración, digamos, más definida, ¿no? Como pasa con muchos campos de la ciencia, vos vas dándole formas y vas describiendo mejor esta manera de cambiar la realidad, ¿no? De escribir la historia como mejor se te ocurre. Manipulación respecto a los acontecimientos y los hechos históricos y los procesos políticos ha habido en todo tiempo, ¿sí? La diferencia es que hoy los medios de comunicación que vos disponés para hacerlo son distintos a lo que tenía hace 400 años atrás. Entonces la manipulación antes era un bando del rey, ¿sí? Sí. Y hoy la manipulación se hace a través de un medio tecnológico. La podemos hacer nosotros. Claro, la podemos hacer nosotros. Entonces está más democratizada la posverdad. Pero en realidad siempre hubo un poco de esto. Yo creo que en todo caso lo que tenemos ahora es más claro cuáles son los mecanismos, cuáles son los intereses que movilizan estas cosas y qué movimientos hay en el planeta que de alguna manera tratan de dibujar esto en un papel y después lo aplican, digamos, o intentan al menos aplicarlo en el resto de los países con el mismo discurso, y después hay un montón de gente que lo compra. O sea, yo insisto, no creo que sea un fenómeno nuevo, creo que es un fenómeno viejo, muy modernizado en términos de los medios de comunicación que utilizan para instalar una verdad diferente a la realidad, ¿no? Y construir fantasías, ¿no? Yo, Alberto, de cosas que leí sobre el concepto de posverdad, lo considero hoy una precuela del fascismo. Bien, es un muy buen punto. Es una manera de construir relatos que imponen, ¿no? Construir opiniones también. Porque también, hay muchos, yo estuve también googleando para ver qué se habla sobre posverdad, ¿no? Y lo escuché del filósofo Darío Frankenheiser, que tiene un apellido tan difícil que por lo menos es bueno eso, porque el algoritmo nunca me va a encontrar que lo esté nombrando, porque nunca puedo decir bien el apellido. Pero él considera posverdad el hecho de que, suponete, los dos lados de una discusión, o en este caso de una grieta, tienen argumentos para esgrimir y que son ciertos. O sea, vas a encontrar un montón de gente que tiene un montón de datos ciertos para decir que las cosas hoy acá, suponete en Argentina, están bien, y hay un montón de gente que también puede conseguir datos para decir que las cosas están mal. Entonces, según cómo se mire, sí. uno te van a decir que está bien y te van a tirar un par de datos que son reales, o sea, datos duros, ¿viste? Y otros que te van a decir no, que esto está mal porque y por esto, esto y esto. Eso no es un concepto demasiado laxo sobre la definición de posverdad. Y el periodismo, o sea, ¿el periodismo se abrazó a este tema de posverdad o es un ya, o sea,
o pasa a otro ámbito ya esto? Se juega mucho con las emociones ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay de eso, digamos, ¿no? Me parece que sí, por supuesto, hay movimientos políticos que se apropiaron de ese tipo de conceptos, eso no hay ninguna duda. Se aprovecharon, digamos, de esta onda. Por ejemplo, nosotros lo vivimos en América Latina con mucha frecuencia, lamentablemente. En una dinámica en la que no importa que digan los datos, Claro. de pronto yo construyo una realidad falsa, digamos, ¿sí? Entonces, esos procesos de manipulación hoy tienen más sofisticación que antes. Te prendés de cualquier cosa, cambiás la interpretación de los datos, aunque los datos estén, ¿no? Claro, claro. Entonces, hoy me parece que como se entiende mejor el mecanismo, los hechos ocurren y después los movimientos políticos o los movimientos ideológicos malversan para el lado que les conviene cualquier cosa que haya pasado, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo fabrican una bandera, ¿no? De un hecho. Exacto, exacto. Entonces, qué sé yo, se te mueren 10.000 personas por una pandemia y son un fenómeno. Y si te mueren 100.000, también son un fenómeno. O sea, no importa cuál sea el dato, para el caso es lo mismo, ¿no? Para tomar un ejemplo más contemporáneo de Argentina. Sí, sí. Entonces, no importa el resultado del proceso, sino que yo voy a contarle el cuentito que mejor me venga bien. Ahora, otra vez, voy de nuevo con esto. En el corto plazo vos podés jugar con estas cosas. En el mediano plazo es muy difícil jugar con estas cosas. ¿Por qué? Y porque se le puede mentir a la gente, como decía Abraham Lincoln, un tiempo. Pero una mentira no se sostiene indefinidamente. Que más tarde o más temprano se desvanece. Entonces, hay un momento en el que todas estas cosas que se dicen, que son barbaridades, que son inverificables, que no tienen ninguna evidencia empírica, claramente no sobreviven, no subsisten, y más tarde o más temprano la gente se termina avivando, para ponerle un término, ¿no? Pero bueno, vivimos también tiempos de locura, ¿no? Bueno, esto de que estábamos hablando de la nueva forma de la comunicación, ¿no? De las redes, a veces esto de los relatos en redes tiene un cierto poder como de que es verdad, o bueno, está escrito ahí, no es verdad, bueno, como antes decía mi abuela, lo dicen en la tele. Si lo dijo en la tele, todavía se sostiene eso con esas generaciones, ¿no? Pero las nuevas generaciones es como que buscan los datos en los relatos de las plataformas, ¿no? Sí, ahí también me parece que hay un fenómeno interesante que la pandemia disparó, a mi juicio, a favor, que ha tenido que ver con la recuperación de los medios tradicionales, de cierta dosis de credibilidad de algunos medios tradicionales. Voy a dar un ejemplo. Cuando recién empezaba la pandemia, obviamente había mucha información, había muchas fake news, como siempre, como pasan en estas cosas, y vos tenías que terminar verificando en alguna parte la información. Voy a dar un ejemplo medio burdo, ¿no? Usted, como me pasó a mí, a Denzel Washington lo mataron como 5 veces ya, ¿sí? Entonces, te llega la noticia, se murió Denzel Washington. Vos decís, ¿cómo se murió? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos los que estamos acá cuando frente a esa noticia? La primera vez vamos y le contamos a los parientes, ¿sí? Mirá, se murió Denzel Washington. Hasta que después nos avivamos de que, ¿y si no se murió? ¿Y es mentira? ¿Cómo verificás vos si es cierto o no? No tenés el teléfono de Denzel Washington para llamarlo, entonces lo que haces es te metés en medio de comunicación de cierto prestigio. Entonces vos decís, bueno, si se murió Denzel Washington, y no sé, debe estar publicado en algún portal de europeo, en algún portal americano, en algún portal canadiense, ¿sí? Porque si se murió, en algún lado tiene que estar la noticia. Y ahí te das cuenta que no, que efectivamente no está publicado por ningún medio de prestigio, por lo tanto es mentira, ¿sí? Bueno, eso es una forma, no la única, de verificar cierto tipo de información. Con la ciencia es más complejo, con la pandemia es mucho más complejo, porque son todos fenómenos muy nuevos, muy recientes, muy novedosos. Todavía claro, no hay. Salvo los que estudiaron, yo estudié bioquímica, entonces bueno, algo sé. Salvo la gente que tiene algún acercamiento al conocimiento médico, conocimiento químico, bioquímico, o lo que sea con el tema, digamos, pero después los demás, digamos, que están un poco atrapados en los relatos, ¿no? Pero fíjate que inclusive en el mundo científico hay bastante discrepancia, inclusive entre los mismos que decían una cosa primero y dijeron una cosa después y van a seguir diciendo otra después.
¿Por qué? Y porque la evidencia empírica se va imponiendo, ¿sí? De alguna manera, a medida que van pasando las semanas, los meses, la humanidad aprende. Entonces, bueno, que parecía que funcionaba no funciona, esto que decían que era cierto no era cierto, esto otro que me la vendieron torcida había sido que no funciona así. O sea, a medida que pasa el tiempo, como que se van ordenando las cosas y más tarde o más temprano las mentiras, entre comillas, no se sostienen. Recuerden ustedes cuando empezó la pandemia, que la Organización Mundial de la Salud decía no hay que usar barbijo, después dijo que sí. O sea, en eso yo soy muy popperiano, ¿no? Yo creo mucho en la evolución de las ideas y creo que la verificación empírica va corroborando o no ciertas verdades. Yo creía esto, después hago los números y me doy cuenta que no, o me doy cuenta que a medias. Hoy lo escuchaba, en esta misma entrevista lo escuchaba cuando decía Fabián este planteo de que toman los datos en la posverdad y lo manipulan. Pero también hay que decir con absoluta honestidad que a veces los seres humanos tendemos a la simplificación, ¿no? Entonces, esa tendencia a la simplificación nos hace convertir un dato en una verdad irrefutable. Sí, la vagancia mental. Sí, exacto. Al final, viste, vos decís, sí, pero. Es decir, esto es cierto. Sí, a veces. ¿Sí? Es decir, a veces esto es cierto, a veces no. Y también por tomar posición, ¿viste? Un tema de ego, ¿no? Tomando posición. Exacto. Y tener que defender esa posición, bueno. Y ahí también se pierde un poco. Y no me bajo de la posición. Claro. O sea, por ahí yo dije que esto no era una pandemia, o yo dije que esto era una pandemia. Después no me quiero bajar más de ahí. Bueno, claro. En realidad está en permanente revisión eso, ¿no? Después veremos. Exactamente. Como la vida misma, ¿no? Es como la vida misma, son descubrimientos de verdades. Por eso también digo, a ver, tengo 10 pesos en el bolsillo, tengo mucho, tengo poco. Y es subjetivo, es decir, es objetivo que tengo 10 pesos en el bolsillo. Según si te vas a Venezuela o te vas a... Exacto. La percepción respecto de si eso es mucho o poco es subjetiva. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con convertir los 10 pesos en una verdad, ¿sí? Claro. O sea, que el dato numérico se convierta en una verdad. Vamos a algo menos discutible. Vos tenés 50% de inflación en la Argentina y decís, este es uno de los 3 países del mundo que tiene más inflación, ¿sí? Eso no es discutible, ¿sí? Ese dato está ahí arriba de la mesa comparativamente con el resto de los países del mundo. Ahora, alguno te puede decir, sí, bueno, pero se puede crecer con inflación. Y te puede mostrar ejemplos de países que crecieron con inflación. O sea, eso no es necesariamente falso. Lo que sí es categórico que tenemos 50% de inflación, o parecido, o más. Claro. ¿Sí? Radio Antorchas y que viva la libertad. My blessings again. My first time into Seattle with fresh washed hair on my head. Fresh washed hair on my head. Been watching my world through car windows. The mountain roads curve like a snake. Driving and flying in Eugene, honey, with one foot right near the brakes. One foot right on the brakes. And come tomorrow, I start it over again. Rescued from my black hair by the grace of my friends. And I ain't written you a word, darling. Home is in my rearview mirror. Oh, baby, it's just up ahead. The whole damn world is my hat stand, honey. Home is where I get fed. Home is where I get fed. I'm sorry that I haven't written
Alberto, entonces, un poco cerrando el tema, justamente vos que por un lado dijiste, bueno, de nuestra filosofía liberal o libertaria, y por otro lado, cuando hablaste también de la diversificación de la información en tantos medios y canales de información, tanto como la tecnología por ahora dispone para nosotros, el problema entonces radica en la demanda y no en la oferta, Exacto. porque el tema es que, bueno, ciertos canales notamos que tienen más convocatoria, más audiencia, más rating, llamémoslo, bueno, no sé, más visibilización. Estamos siempre cayendo en el tema de que el problema es la demanda, ¿no? Entonces, ¿no? Es que el problema al final del día es la demanda. Sí, a ver, el problema, o en todo caso la foto de la realidad, mientras haya gente que demande determinado tipo de cosas, eso va a seguir existiendo y eso no se va a modificar. En todo caso, la oferta tendrá que ir buscando alternativas, surfear la ola. Para capturar la demanda, ¿no? Para capturar esa demanda. Y afortunadamente la demanda se va también anichando, ¿no? Porque hay demanda medio para todo, ¿sí? Claro. ¿Qué sé yo? Hay demanda para gente que piensa que el mundo es plano. Es decir, hay gente que está convencida que el planeta Tierra es la tapa de una mesa, digamos, ¿sí? Todo respetable, ¿no? Todo respetable, pero digo, esa demanda tal vez hace, no sé, 200 años no estaba, ¿sí? Claro. Y ahora apareció. Mm. Y es un movimiento, entre comillas. Pero a ver, otra vez, sí, como dijo Fabián, mientras haya demanda de esto, vamos a tener gente que esté dispuesta a trabajar en ese mercado. Lo que yo creo que hay que bajar un cambio, digo, entre comillas, es entrar en algunos antagonismos que no te llevan a ninguna parte, Claro. ¿no? O sea, que no son conducentes, son como discutir en casa sobre qué vamos a cenar, ¿no? O sea, Son coactivos también. sí, y un poco entramos en el juego también, en el juego ajeno, digo, ¿sí? Mm. Porque te sacan lateralmente a discutir temas que por ahí tienen menos relevancia en la diaria. Y hoy dije en una entrevista, ¿no? Comentando un tema parecido a decía, nosotros importamos debates. Somos importadores de debate. Estamos discutiendo temas que discute el mundo desarrollado, pero somos un país con 50% de inflación y 60% de pobres. Entonces, es medio desubicado, ¿no? Es como si un señor que no tiene plata para comprarse una bicicleta estuviera discutiendo sobre el precio del BMW, ¿sí? Claro. Es una discusión como fuera de foco, digo, ¿sí? Y se pone contento el señor porque está discutiendo el precio del BMW como si fuera una persona que ya está en ese escalón. Y no, sí, como no, tomando un ejemplo ahora de acá, con todos los problemas que hay, se generó un debate con el tema del DNI no binario. Exacto, ese es un excelente ejemplo, porque, a ver, es válido el debate. A la pregunta, ¿es un debate para una sociedad que tiene unas problemáticas bastante complejas y que no salimos del jardín de infantes? ¿O es un debate para una sociedad que ya está en la escuela secundaria y está discutiendo estas cuestiones que son interesantísimas para una sociedad que tiene un ingreso per cápita mucho más alto que el nuestro y que la gente en ese país come todos los días, ¿sí? Exacto. Entonces ahí es como que nosotros somos unos importadores, eso tiene que ver también con el espíritu argento, ¿no? Sí, Nosotros tal cual. queremos ser primer mundo, como queremos ser primer mundo y no podemos tener el ingreso que tiene el primer mundo, discutimos los temas del primer mundo, ¿sí? Nos queremos sentir incluidos en el debate evolucionado, pero en realidad no somos capaces de resolver los problemas más básicos que ya resolvió el 97% del mundo, caso inflación, ¿sí? Que recién caminamos 5 cuadras acá y que es un barrio que no es el centro, ¿no? Y en todas las cuadras alguien durmiendo en la vereda, ¿no? Por eso, entonces como que vos decís, pará, revisemos un poquito dónde estamos parados, seamos un poco más realistas. Claramente nos estamos equivocando en la discusión y ojo, hay gente que está interesada en que nosotros estemos hablando de este tema también. Y en algún punto uno termina jugando el juego por acción u omisión, a veces porque somos... uno deja de ser activo para ser reactivo nada más, ¿no? Bueno, ese es un tema interesante del periodismo para mí, Sol y Fabián, ¿no? Que es poner la agenda. O sea, en vez de jugar la agenda ajena, jugar la agenda propia. Porque si no, digamos, somos seguidores al final del día, ¿no? Seguimos la agenda de otro, Sí. entramos en el juego del otro
Y bueno, hay gente que está para distraernos y que es muy exitosa, dicho sea de paso, ¿no? Consigue que nosotros discutamos temas que no son relevantes y mientras tanto, para utilizar un término más lunfardo, nos fumemos mientras tanto los temas más básicos, ¿sí? Y aceptemos y normalicemos, no sé, corrupción, inflación, recesión, desocupación. Sí, poniendo memes en las redes, esas cosas, ¿no? Sí, divirtiéndonos con el debate sobre las chicas que van a Olivos, ¿no? O sea, está todo bien, es muy divertido, pero en algún punto nos muestra también como sociedad con una enorme incapacidad para poner el foco en lo importante y una especie de delirio de escaparnos también de nuestros problemas, ¿no? Porque ese sería el menor de nuestros problemas en una sociedad seria, discutir si el presidente lleva o no lleva lo que tiene que llevar, ¿no? Alberto, hemos tocado un montón de temas acá en los distintos episodios de Antorchas y nos debíamos una charla así con un periodista y hablar de libertad de prensa, de libertad de expresión, de los medios, y hasta hemos tocado de costado un poquito el famoso tema de la posverdad. La verdad nos sirvió muchísimo esta charla, te agradecemos un montón, pero te quería hacer una pregunta. Le quería contar a los oyentes que Alberto es el presidente de una fundación que es el Club de la Libertad. Es un think tank que yo, tengo la suerte de estar ahí con ustedes. Hacen charlas los viernes. Contanos un poco de qué trata el Club de la Libertad. Es una fundación que nació hace más de 7 años, de un grupo de amigos, por eso le pusimos club. Ese grupo de amigos que trataba de salir en aquel tiempo de ese letargo de la década ganada en la que no había posibilidad de discutir y mirar otras aristas. Eso lo terminamos convirtiendo en una fundación, ese club de amigos tomó forma y hoy tenemos una organización que, para hacerte la corta, tiene 6 eventos por semana, más de 350 eventos al año, más de 100 voluntarios que trabajan adentro de la fundación todos los días en distintas tareas. Una organización que desde el norte argentino trata de sumar en la batalla cultural. Nosotros creemos que, como dijiste vos hoy, Fabián, este es un problema de demanda, y si la gente no demanda otras cosas, no podemos esperar que la política ofrezca algo que tenga que ver con nuestras ideas, ¿no? Entonces, si queremos modificar la realidad, demos la batalla cultural, probablemente en algún tiempo nuestros hijos y nuestros nietos razonen de una manera diferente, y ese día seguramente los partidos políticos empezarán a ofrecer algo más parecido a lo que nosotros pensamos, ¿no? Te digo que me invitaron a ser voluntario, a participar. El tema que te digo, las charlas que me invitaron son los viernes a las 7 de la tarde, 2 horitas antes de que empiece justo este programa, y estamos armándolo, terminándolo de armar, pero voy a participar con gusto, más ahora que te estoy conociendo y que me encantó esta charla y que, bueno, a mí personalmente me dio muchos frutos. A mí también. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a ustedes por la generosidad, por la paciencia y a las órdenes para cuando quieran conversar. A vos, por todos tus dichos, porque, bueno, aparte fue muy agradable la entrevista, y gracias por el tiempo, ¿no?, que nos dedicaste. Hasta pronto. En nuestro blog va a estar el link de la página web de la Fundación del Club de la Libertad para los que quieran conocer a fondo bien el club, las actividades, los eventos y las ideas del club. Así que, bueno, Alberto, te saludo por última vez. Muchas gracias. ¡Viva la libertad, Alberto! ¡Viva la libertad! Muchas gracias. We're treating each other just like strangers. I can't ignore the significance of these changes, but you can't treat it lightly, and you have to face the consequences. All my worst fears are grounded. You have to make the choice between the Papa Negro, blowtorch, and me. But my baby's so lazy.
Radio Antorcha. Y viva la libertad.